Hola, soy Rolando y obviamente les vengo a hablar un poco de historia, un poco de la historia que no conocen. Obviamente aquí vamos a desmontar algunas falacias históricas, algunos argumentos históricos que han sido construidos entre mentiras parciales o completas. Entre ellas, el día de hoy vamos a abordar lo que estamos viendo al fondo, que es el mapa de un camino que existió entre el Tocuyo y Bogotá. Así mismo, amigos, como lo están oyendo. Imagínense ustedes, un camino que existió entre el Tocuyo y Bogotá, línea directa, pues, entre Tocuyo y Bogotá. Ese camino tenía más de 700 kilómetros en línea recta, pero como los caminos no son en línea recta, por supuesto que hay su curva para que la gente no se duerma. Este camino tenía que pasar por Humocaro Bajo, de Humocaro Bajo pasaba a Carache, de Carache a Trujillo, Trujillo Mérida, al Táchira, del Táchira a Cúcuta, de Cúcuta directamente hasta Tunja, la ciudad de Tunja. Es muy importante entonces que tomamos en consideración que este camino tenía dos puntos centrales, lo que era el Tocuyo, que fue establecido en 1545, y Tunja, que se estableció sobre una ciudad muisca, una ciudad de un pueblo, de una nación nativa, en 1539. Este camino surgió por la necesidad del rey de España de unificar lo que eran sus posesiones que estaban siendo invadidas en ese momento en Cubagua y lo que se vino a establecer como el reino de Nueva Granada, cuya capital es Bogotá. Por lo tanto, este camino de Tunja pasaba a Bogotá. Ahora bien, en este camino que estamos viendo al fondo, este camino que vemos largo, trayecto inmenso, tiene mucha historia, pero el primero que debemos decir es que el explorador que lo inició en 1562 fue Francisco Ruiz, quien se estableció en el Tocuyo, y a partir de ahí se inició un gran comercio entre la ciudad del Tocuyo y Tunja, un comercio entre los españoles. Pero, ¿cuál es la mentira que se nos ocultó? ¿Qué fue lo que no se contó sobre este camino? Esencialmente, lo que no se contó sobre este camino es que los pueblos que ocupaban tanto el territorio del Tocuyo, es decir, la nación de los Gayones y la nación de los Muiscas, tenían relaciones íntimas desde hace miles de años. Por lo tanto, este camino no necesariamente fue hecho por españoles. Ellos descubrieron el camino, encontraron el camino, será la palabra correcta. Encontraron un camino, se apropiaron de ese camino e iniciaron un comercio, sobre todo de ganado. Nos dice la historia oficial de ganado, pero nos oculta, por ejemplo, que también desde el Tocuyo se comercializó una tela muy especial de algodón llamada tocuyo, que fue llamada como tocuyo, y que esta tela era hecha por los indios gayones. Entonces aquí se vienen cayendo las mentiras. Primero, ¿cómo es eso que los gayones hacían tela? Es decir, aquello que nos pintaron, aquella falacia que nos contaron que los gayones andaban en guayuco totalmente desnudos, era falso, porque eran capaces de producir telas. Esas telas eran comercializadas. Hay una carta de un fray Pedro de Aguado, en un libro que escribió en 1590, donde dice que los gayones comercializaban con los indios de Boconó, con los cuicas, con la nación cuica, y que estos comercializaban en base a el hilo que los gayones sabían tejer, el hilo que era trabajado en los telares del Tocuyo. La tela del Tocuyo fue tan importante que llegó hasta Lima, llegó hasta Bolivia, y en Aymara Tocuyo significa en estos momentos moneda, porque era tan valiosa esta tela que llegó en algunas partes de la colonia española a sustituir a las monedas. Entonces el Tocuyo produjo esta importante tela. Aparte de eso, lo que les venía diciendo, ¿cuáles son las grandes mentiras que se han contado con respecto al camino del Tocuyo a Tunja? Que hay una relación estrecha entre los gayones y entre los muiscas que ocupaban Tunja. Esta relación tiene que ver con el sustrato mitológico. Mientras los muiscas tienen una divinidad llamada Bochica, los gayones tienen una divinidad llamada Ñachica.
Ambos tienen un relato del diluvio, ambos son protagonistas del diluvio y ambos rompen el diluvio con una acción sobre una montaña. Entonces, por ejemplo, en el caso de los gallones, es sobre el peñón de Umocaro Bajo, ¿sí? Y ña chica, que significa en gallón mamá chica, porque ña significa madre o mamá, es la representación de la bochica muisca, pero no solamente eso. Más importante aún todavía, más interesante es saber que tanto la estructura de los muiscas, la estructura social de los muiscas y la estructura social de los gallones es esencialmente una estructura matrilineal, es decir, está centrada en la mujer y son sociedades que aun cuando no eran totalmente matriarcados, se heredaba la propiedad y se heredaban los títulos por vía de la madre y no del padre. Entonces, por acá seguimos informando, seguimos educando para que conozcamos un poco más de la historia que no nos contaron. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y compártelo en tus contactos.